Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas Buenas noches, noches. licenciado. Hola, Positivo. hola. ¿Me escuchan? Si me pueden confirmar, por favor. Sí, Te escucho adelante. bien. Escuchamos perfectamente. Te escucha, licenciado. Buenas noches. Se Muy escucha. bien. Silvana, Buenas David, noches. me confirman. Ante todo, buenas noches a todos. Gracias por participar en esta sesión. Espero que sea muy provechoso para cada uno de ustedes. Mi nombre es Román. Entonces vamos a empezar. Previamente, para que podamos comunicarnos de forma fluida, indicarles de que tenemos dos formas de comunicación, ¿sí? Primero, tienen el micrófono, los voy a inhabilitar para que no haya interferencia. Ustedes lo activan en el momento que sea oportuno, ¿no? Para hacer sus preguntas, ¿no? Segundo, tenemos lo que es el chat, ¿sí? Entonces ustedes pueden dejar sus preguntas y a medida que me va llegando, yo voy a ir leyendo y respondiendo. ¿Listo? Entonces, empezamos. APA, ¿no? Introducción. Eh, Como aquí dice qué son o qué es una norma APA, ¿no? Seguramente muchos de nosotros nos hemos preguntado en algún momento, ¿no? O nos han dicho que tienes que hacer el trabajo, lo que sea, en formato APA, ¿no? Entonces ahí la pregunta, ¿no? Ahora, ¿qué es APA? ¿No? Muy bien, entonces, en función a eso, seguramente han googleado, han buscado información y o han encontrado, o en mi caso, encontrar mucha información, ¿sí? Entonces, al final uno no sabe cómo hacer, ¿no? Entonces, APA, así como cuando nos dicen en base a normas APA o estilo APA o formato APA, simplemente es un estilo de organización y presentación de trabajos académicos, ¿sí? Entonces, cuando decimos un estilo de organización, nos hacemos referencia a lo que es los márgenes, tipografía, la justificación, número de páginas, cantidad de, o los apartados de un trabajo, ¿no? Entonces, eso es un estilo o organización de un trabajo académico. Entonces, APA hace referencia a eso, ¿no? Entonces, nos muestra en el manual cómo debemos organizar, qué apartados debe tener un escrito académico, qué tipografías, márgenes, las citas, las referencias, las tablas y todo lo demás. Entonces, es un estilo de presentación, nada más. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de APA, simplemente esta APA como tal es una abreviación, ¿sí? Entonces, es una abreviación en inglés, pero traduciendo al castellano, perdón, sería Asociación Americana de Psicología, ¿no? Ahora, ¿por qué Asociación Americana de Psicología? Porque ahí es donde nace esta norma, ¿no? O este estilo, ¿sí? Este estilo y nace precisamente en el año 1929. Pero la primera edición del manual como tal recién sale en 1954. A partir de esa fecha hasta ahora, ya estamos en la séptima edición, ¿sí? Entonces, significa que 54 ha sido el primero y en 2019, en octubre, ha sido la séptima edición. Eso significa que no hay una fecha límite para desarrollar el manual, es decir, no dicen de aquí a 10 años o el manual tiene una vigencia de 5 años, después vamos a cambiar, sino
se cambia en función a las necesidades que van surgiendo en el ámbito académico, ¿sí? Entonces, de hecho, les voy a mostrar algunos cambios que se han dado de lo que es sexta a séptima edición. Y todo eso es con el fin de mejorar, con el fin de generar la fluidez, digamos, en la escritura académica. Ahora también decía, ¿no? Asociación Americana de Psicología. ¿Por qué? Entonces, son precisamente un grupo de psicólogos, antropólogos, administradores y todo lo demás, van generando este manual, ¿sí? Primeramente estaba relacionado o direccionado específicamente a lo que son las ciencias sociales, pero actualmente se aplica en diferentes ramas de la ciencia, ¿sí? Hasta hace muy poco en medicina utilizaban el Vancouver, ¿no? Entonces, como un estilo de presentación, pero actualmente igual se utiliza lo que es el APA, ¿no? Y más aún, ¿no? Cuando hablamos de APA, no es solamente el único estilo, ¿no? Como ya decía, Vancouver es otro. Existen varios, ¿sí? Entonces tenemos Chicago, Vancouver, el GB7, Ghost, ISO, MLA, SISTO, Turibian, ¿no? Harvard. No tenemos varios estilos de presentación. Ahora, ¿por qué estamos aprendiendo el APA? Porque es el más usado en el ámbito académico, ¿sí? Por ejemplo, si alguien quiere redactar o hacer un artículo científico e indexar en una revista, entonces lo primero que le van a decir, adecuar al formato de la revista, ¿no? Y el formato está en función a APA, ¿no? Ya sea en cualquier revista, ¿no? De todas las revistas, la gran mayoría, yo diría un 90%, te piden en formato APA, ¿no? Por eso la importancia de saber, ¿no? No solamente conocer, sino saber manejar adecuadamente este estilo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Se comprende? A ver, en chat tenemos pregunta. Sí, ok, muy bien. A ver, tenemos otro más. Todo claro, ok. Ahora bien, las normas APA o el estilo APA en la sexta edición tenía 10 capítulos, ¿no? Y como sabrán, cada capítulo abarca un tema específico, ¿no? Y a partir de la séptima, en todo caso, desde gestión pasada en octubre se ha lanzado, se ha incorporado 2 capítulos más. Cada capítulo abarca un tema en específico, ¿no? Estoy hablando del manual como tal, ¿sí? Por ejemplo, en el capítulo 1 habla de los principios de escritura y publicación académica, ¿no? Cómo escribir un artículo científico, ¿no? Entonces, los partes, por qué escribir y todo lo demás, ¿no? En el capítulo 2 habla lo que es elementos de papel y formato, ¿no? Entonces nos dice, por ejemplo, tamaño carta, ¿no? Margen de 1 pulgada a cada lado, alineado a la izquierda. En un momento les voy a mostrar, ¿sí? Entonces, eso, ¿no? Entonces, como verán, cada capítulo abarca un tema en específico, ¿sí? Sin embargo, de todo esto, nosotros solamente estamos tocando el punto 7, punto 8 y punto 9, ¿no? Obviamente el punto 10, ¿no? Con los ejemplos, ¿no? Ahora me preguntarán, ¿por qué solamente eso? Yo quiero conocer todo el manual, ¿sí? Entonces, un curso de 5 días no es suficiente, ¿no? Esto sería 1 mes o 2 meses quizá, ¿no? Ahora, en un inicio, de hecho, venimos desarrollando los cursos así virtuales desde el 2015, ¿sí? Y específicamente APA desde 2018, ¿sí? Entonces, en un principio dábamos todo el manual, ¿no? Entonces, dábamos, creo que duraba 2 semanas el curso, y dábamos todo el manual, ¿no? Entonces, nosotros enseñábamos básicamente, o en ese entonces, la sexta edición, ¿no? Entonces, muchos tenían la dificultad, ¿no? Como nosotros ya enseñábamos el formato específico del APA, entonces, cuando les decían, por ejemplo, en la universidad van a hacer en base al formato APA, entonces,
presentaban en base al formato APA. Entonces, ahí les rebotaban, ¿sí? Entonces, las universidades, todos los que conozco, la mayoría, tienen su propio formato de presentación de trabajos, sus propias directrices, ¿no? Entonces te dicen tantos centímetros de margen, tal tipografía, tantos apartados, ya tienen, ¿sí? Entonces, cuando dicen APA, simplemente hacen referencia a lo que son las citas, ya sea textuales o parafraseadas, lo que es referencias y obviamente tablas y figuras. Entonces, eso van a tener en cuenta, ¿no? Entonces, a partir de que quité y enfoqué a eso, entonces, todos los que han participado, hemos desarrollado más de 100 cursos ya, entonces, no he tenido ninguna dificultad, entonces, ya no han rebotado, ¿no? Entonces, por eso mismo, esa es la razón principal por lo que estamos abarcando solamente esos aspectos, ¿no? Porque lo que van a utilizar realmente son esos aspectos, no el resto, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Pautas de lenguaje sin prejuicios. Por ejemplo, ahora ya no se dice sexo, ¿no? Se dice género, ¿no? Entonces, antes era hombre o mujer, ahora es 3 o 4 opciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo utilizar? ¿Cómo utilizar? ¿No? Entonces, muestra básicamente eso, ¿no? Otra parte, a ver, por ejemplo, eh, estilo puede ser, o estilo, escritura y gramática, ¿no? Entonces, por ejemplo, en gramática, ¿no? Entonces, ¿cuándo utilizar el artículo, el sujeto, el verbo, ¿no? Entonces, eso aprendemos en lenguaje. Entonces, no es tan relevante ver, digamos, eso en el APA, ¿no? Para eso nos descargamos el manual de la RAE, entonces estudiamos y ya está, ¿no? Entonces, más o menos es así, ¿no? Por eso nos enfocamos solamente en esa parte, ¿listo? Entonces, eh, de hecho, el día de ayer hemos introducido, han visto esta presentación. El día de hoy ya hemos empezado con lo que son las citas, ¿no? Entonces, estamos enfocando el punto 8, ¿no? Y esto vamos a concluir el día de mañana, miércoles, ¿no? El día jueves vamos a ver lo que son las citas, ¿no? El punto 9, el punto 10, ¿no? Entonces, cómo hacer la lista de referencias y obviamente los ejemplos, ¿no? Y el día 10 vamos a enfocarnos en lo que son las tablas y figuras y obviamente, ¿no? Ahora, con el uso de la tecnología hay que mecanizar todo, ¿no? O sea, hay que ahorrar tiempo para hacer los trabajos. Entonces, también vamos a enseñar cómo hacer de forma automática en Word, ¿sí? Entonces, eso es nuestro curso que seguramente tal vez algunos están viendo por primera vez, otros ya sabían y simplemente es para reforzar un poco más el conocimiento. ¿Nos enseñará el estilo Vancouver? No. Esto es APA, ¿sí? Entonces, Vancouver es otro estilo, es otro, tendría que ser otro curso, ¿no? Entonces, es como si estuviéramos en la materia del lenguaje, ¿no? Entonces, en lenguaje no podemos ver, ¿no? O sea, si vemos es mínimo, digamos, de matemáticas, ¿no? Entonces, son estilos totalmente diferentes. Obviamente, la diferencia no es mucho, ¿no? Si dominas uno, o sea, al ver el otro estilo, o sea, ya no es tan difícil, ¿no? Pero sí tienen sus aspectos, ¿no? Que son diferentes en cuanto al formato, ¿no? Tanto en la cita como en las referencias. Y puede hacer alguna referencia al punto 11. Sí, de hecho vamos a ver lo que son los legales, tanto en las citas como en las referencias, ¿ya? Entonces, el punto 9 es tema legal, ¿no? Entonces, como por ejemplo citar una normativa, ¿no? Una resolución, todos esos temas normativos, ¿no? Entonces, vamos a ver eso, ¿listo? No sé si tiene alguna pregunta. Creo que no. Continuamos. Entonces, ¿por qué usar para respetar los derechos de autor, ¿no? Entonces, conocemos como lo que es el plagio, ¿no? Entonces, si yo extraigo de un documento de referencia, cuando digo documento puede ser no simplemente documento como tal, ¿no? Diré una referencia bibliográfica, ¿no? Entonces diré, puede ser
un libro, revista, artículo de periódico, un video, una música, un video de YouTube, un tweet, un mensaje de Facebook, un estado de Instagram, o sea, todo lo que me sirva para desarrollar mi trabajo, lo voy a conocer como fuentes, ¿sí? Entonces, si yo extraigo de uno de estos cualquiera y copio, ¿no? O tomo la idea y yo lo transcribo, entonces, y si no doy a conocer esa fuente, estoy cometiendo lo que es el plagio, ¿ya? Actualmente existen muchos programas para detectar el plagio, por si acaso, ¿no? Seguramente ustedes algunos ya conocen, ¿no? Entonces, es fácil detectar el plagio, ¿no? Entonces, cuando cometemos el plagio, obviamente eso está penado por ley, ¿no? En Bolivia como tal no es tan riguroso, digamos, la normativa, pero sí en otros países, ¿no? Hasta pueden anular los trabajos y todo lo demás, ¿no? Aun cuando ya hayas defendido. Ha habido casos, digamos, que han defendido su maestría, su doctorado, digamos, ¿no? Y después de 20 años han detectado el plagio y les han anulado el trabajo y obviamente el título, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Entonces es importante dar a conocer, ¿no? También para no asumir la responsabilidad de errores de terceros, ¿no? O de otros, ¿no? Imaginemos, yo estoy haciendo una tesis de historia en el cual presento, ¿no? Cristóbal Colón llega a América en 1495, ¿sí? Entonces me dice el jurado, no estoy en mi defensa, y me dice, ese dato está mal, ¿no? Está mal. Entonces, si yo no digo de dónde he sacado, entonces ese error es mío, ¿sí? Pero si yo pongo 1495, Javier Escalante, 2009, página 30, ya, entonces el error no es mío, sino es de otra o de la fuente original que he citado, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Para no asumir errores de otras personas. Y obviamente para unificar el estilo. Entonces, cuando hablamos de estilos, ya sea cualquier estilo, entonces, por ejemplo, APA, ¿no? Entonces, yo todo el trabajo voy a hacer en función al APA, no puedo mezclar, digamos, un lugar APA, otro lugar Vancouver, otro lugar ISO, otro lugar MLA, no, sino tiene que ser todo el trabajo. Eso me permite uniformar el trabajo, ¿no? Tanto en las citas como lo que son las referencias, ¿no? Y obviamente eso me lleva a integrar adecuadamente lo que son los elementos resaltantes de un trabajo de carácter científico. A ver, tenemos preguntas. Más adelante podría darnos taller sobre Vancouver. Sí, no he dado hasta ahora. Es bien fácil, son lo que son los pies de página, ¿no? Seguramente han visto un numerito, digamos, arriba, una palabra, digamos, uno, ¿no? Y abajo una línea y hay uno, ¿no? Entonces ahí se menciona la fuente. Ese es el Vancouver, ¿sí? Es muy fácil de hacer. ¿Cómo no incurrir en un autoplagio si se necesita poner en ejecución y aplicación una tesis de maestría que pueda ser tema de doctorado? Ya. A ver, autoplagio es cuando nosotros mismos presentamos un trabajo. Voy a poner como ejemplo, ¿ya? Yo he hecho mi tesis de pregrado, digamos, en educación, ¿sí? Educación, TICS y educación, mi tema, ¿sí? Estoy haciendo mi maestría y hago mi tesis TICS y educación del mismo, ¿sí? Ahora ya defendí mi tesis, digamos, en 2010. Ahora recién voy a defender, o ya he defendido, digamos, este año, ¿sí? Mi tesis de maestría. Ahora, como el tema es el mismo o parecido, las variables son casi lo mismo, entonces yo agarro todo el marco teórico, los resultados, todo, lo copio y lo presento en mi nuevo trabajo, ¿no? Eso es el autoplagio, ¿no? Presentar algo como si fuera nuevo, ¿sí? Entonces, ese es el plagio. Ahora, obviamente, el autoplagio no está penado por ley, ¿sí? Entonces, simplemente es considerado en el ámbito académico como falta de ética por parte del autor. Entonces, imaginemos, digamos, son ambos de la UMSA, digamos, entonces uno busca en el repositorio y encuentra mi tesis de pregrado, ¿no? Sigue buscando y encuentra mi tesis de posgrado. No, wow, ¿no? Aquí había escrito Román, ¿no? Leeremos, ¿no? Entonces leen primera tesis de pregrado, perfecto, ¿no? Ahora el segundo, y encuentra el mismo, ¿no? Entonces, no, ha copiado su tesis, ¿no? Entonces no es creíble, ¿no? No hay que leer sus trabajos, ¿no? Entonces, eso es el autoplagio, ¿no?
Ahora, lo que decía la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo hacer de una tesis de maestría o doctorado, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, se tendría que aclarar, ¿no? Hay algunas universidades que permiten que puedas avanzar el mismo trabajo, ¿no? Hay otros que no, o sea, necesariamente tienes que plantear otro tema, ¿no? Entonces, inicialmente tendrías que en introducción o algún apartado, tendrías que presentar, e indicar que el trabajo está en base al anterior trabajo que se ha defendido en fecha tantos, bla, 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 ¿no? Entonces, se tendría que justificar, ¿sí? Entonces, obviamente, incluso indicar qué parte se ha utilizado y qué parte se está aumentando en el nuevo trabajo, ¿no? Entonces, se tendría que tal vez trabajar de esa forma, ¿no? APA como tal no prevé eso, ¿no? Entonces, simplemente lo considera como otro trabajo, o sea, no da esa opción de continuar un mismo trabajo, ¿no? Entonces, hace entender que un trabajo ya debe estar terminado y el otro debe empezarse de nuevo, ¿no? Y como les decía, APA más que nada no se enfoca, digamos, a trabajos de tesis, cosas, sino es un escrito académico. Un escrito académico básicamente es un artículo científico, ¿sí? Entonces, eso simplemente a modo de aclarar. ¿Alguna pregunta más que tengan? Creo que nada. Continuamos. Plagio, ya lo que decíamos, ¿no? Es utilizar extractos o parte de trabajo de otras personas sin dar a conocer la fuente, ¿no? Y también lo que es el autoplagio, ¿no? Autoplagio es plagiarse a uno mismo, ¿no? Presentar anteriores trabajos como si fueran nuevos. Algunos signos de puntuación que conocemos todos, que se utiliza tanto en las citas como en las referencias, ¿sí? También algunas abreviaciones que son fundamentales para desarrollar lo que son las citas y las referencias. Preguntas, con eso concluimos la parte de lo que es introducción. Preguntas, preguntas. Es importante que hagan preguntas, ¿no? Así vamos aclarando y obviamente vamos ayudando a poder o responder, digamos, de la mejor manera, ¿no? O sea, para que no queden dudas. ¿Listo? A ver, una pregunta, dice ninguna aún. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a entrar lo que son las citas, ¿sí? Lo que llamamos cita bibliográfica, ¿ya? ¿Qué es una cita bibliográfica? Son transcripciones parciales de un texto de referencia, ¿sí? Eh, Ahora, las transcripciones pueden ser de forma textual o pueden ser de forma parafraseada, ¿no? Es decir, yo estoy haciendo un tesis de educación y TICS, digamos, ¿no? Y yo voy a agarrar un libro, ¿sí? Y copio, ¿no? Un párrafo, ¿sí? Una oración, copio, tal cual, ¿sí? Cita textual, ¿sí? Yo leo todo un libro y agarro las ideas más fundamentales, ¿no? En base a esas ideas, yo voy redactando con mis propias palabras. Sigue siendo cita. A eso se llama cita parafraseada, ¿sí? Porque la idea sigue siendo de la fuente que he consultado, solamente que la redacción es mía. Cita parafraseada. En ambos casos, yo tengo que dar a conocer la fuente, es decir, el autor, ¿sí? El año y lo que es el número de página, párrafo o marcador de tiempo del cual he sacado, ¿no? Recalco, como fuente puede ser un libro, una revista, periódico, página web, blog, redes sociales, comunicación personal, apunte de clase, puede ser una entrevista, puede ser o sea, podemos tener diferentes fuentes, ¿sí? Entonces, todos tienen el mismo formato. Obviamente varía un poco. Ahora, en un momento más les voy a mostrar, ¿no? En qué circunstancias puede variar.
por ejemplo, para adelantar, ¿no? Si yo estoy consultando un libro, entonces si es una cita textual, entonces tengo que dar a conocer apellido, año y número de página, ¿sí? Si fuera una página web, entonces quizá no tenga el autor, ¿no? Entonces, en vez del autor, voy a dar a conocer el título, ¿sí? Año puedo tener, ¿no? Muchas veces, algunas veces no, cuando es página web, ¿no? Entonces, pero igual tengo que colocar la abreviación, S.F, no tiene, ¿no? S.F, sin fecha significa, ¿ya? Número de página. Ahora, una página web no tiene número de página, entonces coloco número de párrafo, ¿sí? Número de párrafo. Entonces, tengo los tres datos. Otro ejemplo. Yo agarro un video de YouTube, ¿sí? Entonces, YouTube sí tiene, ¿no? Tiene la persona que ha subido el video al YouTube, se tiene la fecha en la cual ha subido el video a YouTube, dos datos, y finalmente no tiene número de página, no tiene número de párrafo. Entonces, se coloca el marcador de tiempo, ¿no? Entonces, digamos, yo estoy viendo una película documental, digamos, video. Entonces, en el minuto, 1 hora, 15 minutos y 13 segundos, empieza el texto que voy a transcribir de forma literal, ¿sí? Entonces, coloco 1, 2 puntos, 15, 2 puntos, 13, ¿no? Ahora, si empezara, digamos, exactamente en el minuto 23 con un segundo, entonces 23, 2 puntos, un segundo, ¿no? Entonces, así es como se coloca. En los ejemplos ya vamos a ir viendo eso, ¿sí? Eh, Eso es una cita bibliográfica, ¿no? En una tesis se puede referenciar apuntes de clase, ¿correcto? Sí se puede. Los apuntes de clase son considerados como comunicación personal, ¿ya? En un momento también les voy a indicar. Muy bien. Eso es cita bibliográfica. Ahora, como decía, la cita bibliográfica se divide en dos, ¿no? Entonces, cita textual y cita parafraseada. Al primero se lo conoce también como cita directa, al segundo como cita indirecta. Ahora, ya hemos aclarado, ¿no? Se dice cita directa o textual cuando yo agarro una fuente y transcribo tal cual, sin cambiar absolutamente nada, ¿sí? Entonces, yo agarro una página web, entonces saco un extracto y copio tal cual, no puedo cambiar nada, ¿sí? Cita indirecta o parafraseada, yo agarro solamente la idea, yo redacto con mis propias palabras. Entonces, ambos son cita bibliográfica. Ahora nos vamos a olvidar un momento, vamos a enfocarnos en lo que es cita textual o cita directa, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora solamente cita directa o cita textual. Pregunta, dice, quisiera preguntarle, un autor cita a otro autor, es su libro como, ya, eso se llama cita secundaria, se llama. También vamos a ver, no se preocupen de eso, ¿ya? Es cuando, por ejemplo, yo agarro un libro y quiero citar un texto, digamos, ¿no? Pero ese libro, el autor de ese libro, además cita a otro, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿No? Esa es cita secundaria. O falló. Continuamos. Cita textual o directa, ¿no? Eso es lo que les había dicho, ¿no? Entonces, tengo que transcribir tal cual, no puedo cambiar absolutamente nada, nada, ¿sí? Entonces, yo agarro una fuente cualquiera, ¿no? Entonces, un post de Facebook, ¿no? Entonces, copio tal cual, sin cambiar nada. Si tiene errores ortográficos, lo copio con los errores, ¿no? Si tiene comillas, copio con comillas, ¿no? Tal cual, no puedo cambiar absolutamente nada, tampoco puedo aumentar, ¿no? Si voy a aumentar, tiene que ser diferente. Ya vamos a ver también. No se preocupen. ¿Listo? Ahora, una cita textual. Estoy diciendo que copio tal cual, ¿no? De una fuente, ¿sí? Ahora, el mismo puede variar en cuanto a la cantidad de palabras. Puede ser toda una oración. Entonces, una oración será pues 5, 10 palabras, ¿no? Puede ser todo un párrafo, ¿no? Entonces, puede ser 30, 40, 50, 100 palabras, ¿no? En la sexta solamente permitía hasta 500 palabras de una fuente en un trabajo, ¿sí? Ahora, en la séptima edición podemos copiar hasta 800 palabras de forma textual, es decir,
Puedo copiar de un libro, digamos, para mi tesis, 800 palabras como máximo. Más no se puede, ¿sí? Si yo quiero copiar más de 1000 palabras, por ejemplo, entonces necesito el permiso expresa del autor. ¿Qué significa? Un documento, ¿sí? Un documento en el cual el autor me autoriza de que yo pueda utilizar su libro, digamos, copiar más de 800 palabras. Eso establece APA, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado, ¿ya? Ahora, ¿a qué me voy? Cuando digo, por ejemplo, una cita, 10 palabras, ¿no? Entonces lo redacto en el mismo párrafo que estoy trabajando, ¿sí? Entonces estoy diciendo, ¿no? Las TICs son herramientas que permiten que la educación, bla, 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 ¿no? Y según Pairumani nos indica que, ¿no? Entonces, ahí abro comillas, ¿no? Entonces, copio tal cual. Si es hasta 40 palabras, puede estar en el mismo párrafo. Pero si es más de 40 palabras, el texto que estoy copiando tiene que estar en otro párrafo, ¿sí? Entonces diremos cita dentro del párrafo, cita fuera del párrafo, ¿sí? ¿Se entiende o lo estoy chipando? A ver, voy a leer mientras hacen preguntas ustedes. Buenas noches, disculpe, el material es muy bueno, nos enviarán material de forma digital. Todo este material está en plataforma, pueden descargarlo de forma directa, ¿no? Y de hecho eso decía la publicidad que hemos hecho, ¿no? Material digital, presentaciones, ¿no? Entonces, descarguen de forma directa desde plataforma, ¿sí? ¿Puede explicar nuevamente, por favor? Ok, muy bien. Decía, ¿no? Volvemos un rato hacia atrás. Hemos empezado con lo que es cita bibliográfica, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de una cita bibliográfica, esto se divide a la vez en dos, ¿sí? Uno que es cita textual y otro que es cita parafraseada, ¿no? Cita textual, conocido como también cita directa, cita parafraseada como cita indirecta. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? El primero, la directa o textual, es cuando nosotros agarramos una fuente cualquiera y copiamos tal cual, sin cambiar absolutamente nada, ¿sí? Agarro un párrafo, entonces copio tal cual a mi trabajo, ¿no? Entonces, eso es cita textual. Cita parafraseada. Yo agarro un libro, ¿sí? Leo el libro y no copio tal cual, sino agarro la idea principal y yo lo redacto con mis propias palabras. Cita parafraseada. Ambas son cita textual. Ahora, les he dicho que se olviden un rato de lo que son las citas parafraseadas. Nos vamos a enfocar exclusivamente en cita directa o textual, ¿sí? Cita directa o textual. Ahora, cuando hago cita textual, recuerden, es copia fiel de una fuente, ¿verdad? Cualquiera que sea, ¿no? Puede ser libro, página web, lo que sea. Cuando hago copia, la cantidad de palabras que estoy copiando puede variar, ¿sí? Puede ser solamente una oración. Una oración será pues 5, 10 palabras, ¿no? Puede ser todo un párrafo, ¿no? Será pues 20, 30, 40, 50 palabras, ¿no? O puede ser 2, 3 párrafos, ¿no? Entonces eso será más de 100, 200 palabras, ¿no? Pero sí, lo que tenemos que tomar en cuenta es que no podemos copiar más de 800 palabras de una misma fuente, ¿sí? Ahora bien, digamos que yo he copiado de una fuente y es 20 palabras, ¿no? Entonces, va a estar en el mismo párrafo, ¿no? Así como, digamos, este es el párrafo, ¿no? Entonces, va a estar aquí mismo la cita textual. Pero si la cantidad de palabras que yo voy a copiar es más de 40 palabras, tiene que estar en otro párrafo, en otro apartado, ¿sí? Entonces, eso es importante. Entonces, hasta 40 palabras en el mismo párrafo. Si son más de 40 palabras, en otro párrafo. Y obviamente cada uno tiene sus propias características, ¿sí? Creo que ya he vuelto a explicar. ¿Algún libro que nos recomiende como material complementario? Existen varios libros, ¿no? De hecho, de sexta van a encontrar mucho.
el manual de la séptima como tal recién está en inglés todavía, ¿no? Pero nosotros o estamos a punto de publicar, ¿no? Ya está en imprenta, está en nuestra página en Facebook, pueden hacer sus reservas o les voy a compartir el link, ¿no? A ver si les interesa, ¿no? Está todavía en imprenta, todavía no estamos vendiendo, ¿sí? Entonces, por eso estamos haciendo preventa por ahora, ¿listo? Entonces ahí está explicado, digamos, paso por paso, ¿no? Obviamente, como esto es un curso, obviamente tratamos de explicar todo, pero tal vez algunas cosas que no se entienden, ¿no? Entonces, siempre es importante, ¿no? Entonces, pero de todas formas, vamos a ver todos los ejemplos, ¿no? Entonces, no se preocupen. Vámonos a los ejemplos, ¿no? Lo que decía de las 40 palabras, ¿no? Cita dentro del párrafo, ¿no? Cuando es menor a 40 palabras. ¿Qué características tiene? El texto que vamos a transcribir, que estamos copiando de otra fuente, tiene que estar entrecomillado. Y aquí pongo un ojo, ¿sí? Hace una semana he terminado, ¿no? Otro curso, modalidad virtual, así como ustedes les digo, ¿no? Pero siempre, o tal vez no han asistido, ¿no? A las sesiones. Anteriormente se colocaban las citas textuales en cursiva, a veces en negrilla, ¿sí? No se coloca en la séptima edición, ¿sí? Solamente comillas, ¿sí? Si en el trabajo me ponen cursivo, me ponen negrita, simplemente está mal, o sea, les voy a poner cero en el trabajo, ¿no? Les estoy aclarando, por eso estoy diciendo, ojo, el texto copiado solamente en comillas, ¿no? Desde donde empieza hasta donde termina. Primer elemento, el texto citado entre comillas. Apellido del autor. Estoy diciendo apellido del autor. No me van a colocar nombre, no me van a colocar otros datos, ¿no? Puede haber excepciones que también vamos a ver, pero estoy diciendo apellido. Otros me colocan nombre completo, todo me colocan, ¿sí? Otros, ¿no? Me ponen en negrilla. Aquí en ningún lugar dice negrilla, ¿verdad? Y otros me mandan la tarea y me dicen, ¿no? Y yo les califico cero, les pongo y me dicen, pero doctor o licenciado o ingeniero, de todo me dicen, ¿no? Me dicen, pero es para que se dé cuenta, ¿no? O sea, yo estoy enseñando APA, o sea, yo no me tengo que dar cuenta, yo sé cómo es una cita textual, una cita parafraseada, ¿no? Entonces, eso me parece más una excusa, ¿correcto? Entonces, aquí estoy aclarando bien claro, por eso diciendo, ojo, en una cita textual, el texto copiado, entrecomillado, no estoy diciendo en cursiva, no estoy diciendo en negrilla, ¿sí? Solamente entrecomillado. Segundo elemento, apellido del autor, ¿sí? No estoy diciendo en negrilla, no estoy diciendo en cursiva, nada. Apellido del autor. Tercer elemento, año de publicación. Año de publicación. Que vamos a ver también algunas variantes, ¿no? Hay algunos libros que no tienen año, ¿no? ¿Cómo se hace, no? Vamos a ver. Página en el que se encuentra el texto extraído. Número de página. Estamos hablando de cita textual. Entonces, cuando yo estoy copiando exactamente de una fuente, entonces tiene número de página. Si no tiene número de página, tiene número de párrafo. Ahora me dirán, ahora, ¿dónde está el número de párrafo? Nunca he visto, ¿no? Eso se hace de forma manual el conteo, ¿sí? De forma manual. Entonces, solamente necesitamos esos 4 en citas, en citas. Ahora me dirán, ¿y dónde va el título? ¿Dónde va la editorial? Eso va en referencias, lo que conocemos como bibliografía. Ahí va eso, ¿sí? Esto, lo que es cita, es en la redacción, en el cuerpo del documento, ¿ya? Espero que se haya aclarado, parece que han llenado de preguntas en el chat. La tarea dijo hasta mañana a las 7 de la noche. La idea es que hagan todos los días, ¿sí? ¿Para qué van a esperar hasta mañana, no? Si mañana ya van a tener otro trabajo, ¿no? Entonces, hagan todos los días y todas las mañanas al momento de habilitar el contenido, yo hago la revisión. Entonces, si no está, digamos, entonces obviamente paso por alto,
Entonces, a veces me cuesta, digamos, hacer las observaciones al final, ¿no? Entonces, en lo posible, hagan todos los días. Apellidos va en mayúsculas, no. Obviamente inicia con mayúscula, ¿no? Entonces, Pairumani, entonces P mayúscula, A en minúscula, todo, ¿sí? A no ser que el autor sea corporativo, ¿no? Entonces, el autor sea, digamos, OMS, ¿no? En mayúsculas, entonces coloca tal cual. Pero si el autor es una persona natural, en minúsculas, obviamente empezando con mayúscula, ¿no? Regla gramatical, ¿no? Si tuviera dos apellidos, ponemos los dos apellidos. No, solamente el apellido paterno. A ver, ¿qué preguntas más tenemos? ¿Y cuándo es más de un autor? Ya, entonces, cuando es más de un autor, se coloca a los dos autores. Entonces, digamos, Pairumani Román, Ajacopa Julián, ¿no? Entonces, Ajacopa, punto, punto, perdón, y inglesa o y español, Ajacopa, coma, año, ¿no? Entonces, coloco el apellido de cada uno de los autores, que ya vamos a ver también, no se preocupen, ¿sí? Entonces, se están adelantando un poco, ¿no? ¿Se entiende de estos 4 datos? ¿Sí? ¿Alguien me puede confirmar si se entiende, por favor? Por todos. A ver si pueden utilizar el micrófono también para hacer preguntas. ¿Quiénes no bloquearon sus micrófonos, por favor? Pero pueden activar sus micrófonos, ¿no? Entonces hacen clic y tienen micrófono, debe estar con una rayita roja, ¿no? Entonces hacen clic ahí mismo y se va a desactivar, ¿no? Entonces pueden activar en el momento que sea necesario, ¿ya? Muy bien. Ok. Muy bien, continuamos. Ejemplo, ¿no? Aquí también voy a aclarar antes, ¿sí? Entonces, en este momento nos enfocamos en cita menor a 40 palabras, ¿ya? Menor a 40 palabras. Hay un elemento, ¿no? Técnicamente en APA se le conoce como cita parentética y cita narrativa, ¿sí? Cita narrativa. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy haciendo un trabajo espectacular en marketing, ¿sí? Estoy haciendo un trabajo, mi tesis de maestría en marketing, y utilizo varias fuentes, ¿no? Y uno de ellos es de Juan Mamane Quispe, ¿sí? No sé si hay nombre, van a disculpar si es que hay nombres, ¿sí? Simplemente estoy poniendo ejemplos, ¿sí? ¿Alguien conoce en marketing a ese autor? ¿No? Creo que no, ¿sí? Entonces el autor no es relevante, ¿no? Entonces, si yo voy a utilizar su texto, entonces lo que me interesa tal vez es el texto, ¿no? O sea, son las palabras, ¿no? Que dice ese autor. Y no es tan relevante el nombre del autor como tal, ¿sí? Ahora, si digo Kotler, ya, entonces es una eminencia en marketing, ¿no? Entonces, si yo en mi trabajo digo, según Kotler, ¿no? Entonces, ya, es importante el autor. Entonces, lo que me interesa es tanto el autor como el texto, ¿sí? Entonces, cuando el autor es importante, el autor sale fuera del paréntesis, ¿sí? A eso se llama cita narrativa, ¿sí? Cita narrativa. Puede ser tanto en cita textual o como puede ser en cita parafraseada. Ahora, cuando el autor no es importante, solamente el texto, entonces a eso se llama cita parentética, se llama. Entonces, yo solamente copio el texto y entre paréntesis, ahí adentro va a estar el autor, ¿sí? Ejemplo, ¿no? En este caso, en este ejemplo, el autor, aquí pueden ver, Morín, está fuera del paréntesis, ¿no? Y en el paréntesis solamente queda año y número de página. Entonces, esta cita, ¿no? Empieza aquí y termina, a ver, voy a levantar esto. Ahí está. Y termina justo aquí, y recién el punto seguido o punto aparte, ¿no? Después, gramaticalmente van a repasar también. Algunos me ponen punto aquí, ¿no? Otros incluso peor, ¿no? Me ponen punto aquí. Entonces, gramática, ¿ya? Reglas de puntuación van a repasar también, ¿ya? Entonces, en este caso, Morín es un autor destacado, ¿no? Entonces está fuera del paréntesis.
A eso se llama cita narrativa, ¿no? Obviamente textual, dentro del mismo párrafo. Este mismo ejemplo, ¿no? Ahí está, empieza la cita aquí, termina la cita aquí y entre paréntesis el apellido, el año, número de página, cerramos paréntesis, punto seguido, punto final, ¿no? Entonces, en este caso, en este ejemplo se llama parentética porque el autor aquí no es importante, no es relevante. Lo que me interesa es el texto citado, ¿sí? Entonces, eso es cita textual parentética, cita textual narrativa, ¿ya? Ahora, siempre me preguntan, ¿no? ¿Y cuándo sé o cómo sé de que tengo que hacer parentética o tengo que hacer narrativa, ¿no? Criterio del autor, criterio de la persona que está redactando. Por eso les ponía como ejemplo, ¿no? Juan Quispe Mamani, ¿no? Entonces, en marketing, desde mi punto de vista, no es relevante. Entonces, lo voy a hacer siempre cita parentética, ¿no? Pero si digo Kotler, entonces, destacaré al Kotler, ¿no? Entonces, haré una cita narrativa, ¿ya? ¿Se comprende lo que hemos visto? Dice, el año de edición debe ser actualizado. No entiendo, ¿no? O sea, nosotros no tenemos que hacer nada, ¿no? O sea, si yo agarro un libro, entonces el año que está en ese libro es lo que copio. O sea, no puedo decir 2020, ¿no? O sea, no me puedo inventar el dato. ¿Listo? Obviamente, para hacer una tesis se recomienda que sean los de los últimos 5 años, ¿no? Máximo de los últimos 10 años, ¿no? Entonces, no hay que inventarse nada, todo está en la fuente que se está consultando, ¿no? Entonces, si es un artículo científico, tiene número de página, tiene año, tiene número de la revista, tiene el título de la revista, tiene todo. O sea, nosotros absolutamente nada tenemos que inventarnos. Ahora, si es que falta, por ejemplo, año, entonces pondré S.F en minúscula. Eso significa sin fecha, ¿sí? No tiene número de página, ¿no? Entonces pondré número de párrafo, ¿no? Entonces vamos a ir colocando algunas excepciones, ¿sí? Sí, muy bien. Si en una edición segunda o tercera no se pone ese dato, no, eso va en referencias. Ya hemos aclarado, ¿no? Entonces, el título, todas esas cosas, va recién en lo que conocemos bibliografía, en APA se conoce como referencias. Ahí recién va en citas textuales, como lo que estamos viendo, solamente 4 datos, ¿no? El texto citado en comillas, apellido del autor, año, eso se coloca con fecha, y página, o puede ser párrafo, puede ser marcador de tiempo, ya dependerá del tipo de fuente que estamos utilizando. 3 autores, ¿se podrían los apellidos de los 3 autores? Allá. Ahí hay una excepción, ¿sí? Ese es, por ejemplo, uno de los principales cambios de sexta a séptima edición. Les pondré ejemplos, ¿sí? Para que se comprenda mejor. No sé qué hora estamos, no sé, creo que estoy desfasado del tiempo, pero no hay problema, ¿sí? Entonces, ¿no? Aquí me voy a inventar una cita textual, ¿no? Entonces, digamos, yo voy a hacer una cita textual, ¿sí? Perdón, ahí está. Estoy haciendo una cita textual, digamos que es parentética, ¿sí? Cierro comillas, ¿sí? Abro paréntesis y coloco apellido, coloco coma, coloco el año, ¿sí? Coloco número de página, ¿no? Coloco 24, 34, ¿sí? Ahí está, una cita textual, ¿sí? Parentético. Ahora, no tengo número de año, ¿sí? No, perdón, número de año. No tengo el año, ¿no? La fecha. Entonces se coloca S.F en minúsculas, ¿sí? Abreviación, sin fecha significa, ¿ya? Ahí está. Eso cuando no tengo año, ¿sí? Ahora, no tengo número de página, ¿sí? Y estoy trabajando con una página web, ¿sí? O un post de Facebook, ¿sí? Entonces, aquí en vez de página voy a colocar párrafo, ¿no? Abreviación, ¿sí? Entonces, cuento manualmente, estoy haciendo una página web,
y está justo en el párrafo 3. Entonces coloco párrafo 3. ¿Sí? Ahora, estoy en la página web. Este texto que he citado no tiene autor, no se sabe quién ha escrito, ¿sí? Entonces, en vez del autor, coloco el título, ¿sí? Entonces, digamos que se llama esto Turismo Rural, ¿sí? Ahí está. ¿Se comprende? Entonces, esto, por ejemplo, cuando no tiene datos. Mañana les voy a compartir un documento en el cual son excepciones, ¿no? Que se hacen. Ahora, nuevamente aclaro, ¿no? Este formato es para todas las fuentes, ¿no? Siempre a veces me olvido aclarar esto y me dicen, termino todo, la exposición bien bonita y me dicen, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace para periódico? Ahora, ¿cómo se hace para video? Ahora, ¿cómo se hace para, no sé, revista? Es el mismo formato para todo, ya sea una revista, lo que sea, ¿no? Lo que sí puede variar es en tema de lo que es medios audiovisuales, ¿no? Que está de moda ahora, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, aquí voy a colocar otro, ¿sí? Entonces voy a hacer una cita textual. ¿Sí? Entonces, empieza aquí mi cita. ¿Sí? Estoy haciendo, digamos que termina ahí. Digamos que esto ya es un video de YouTube, ¿sí? Entonces, año tiene, ¿no? Entonces, 2019, digamos, ¿no? Ahora no tiene lo que es número de página, no tiene número de párrafo. Entonces se coloca marcador de tiempo, ¿no? Entonces, marcador de tiempo empieza en hora o empieza en minuto, ¿no? Entonces, digamos, esta cita textual empieza justo en el minuto 34, ¿sí? Pongo minuto 34. Dos puntos. ¿En qué segundo? No, digamos en el segundo 2, ¿sí? Para que se vea bien bonito, vamos a colocar así. Y cerramos paréntesis. Ahí está. O digamos que empieza en la hora 1, en una hora, 34 minutos y 2 segundos, ¿no? Cuando es con hora, ¿sí? Entonces, no creo que haya más de 12 horas, ¿no? O sea, no sé si habrá videos extensos, digamos, más de 24 horas, no creo, ¿no? Entonces, puede ser 2 horas, puede ser 3 horas, 4 horas, ¿no? Entonces, este formato se sigue, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que estar hora, minuto, segundo. Ahora, cuando, digamos, no llega ni siquiera a una hora el video, entonces, simplemente desde minuto y segundo. ¿Listo? O puede llegar, digamos, pero la cita empieza en el minuto 34, entonces, borro así. Así es como va. ¿Ya? En ambos casos hemos hecho cita parentética, ¿no? Dentro del mismo párrafo, parentética. Ahora yo voy a hacer una cita narrativa, ¿no? Entonces, para Pairumani, ¿eh? Ya estoy resaltando al autor, ¿no? Aquí coloco el año. Página 21, ¿sí? Y redacto el texto, ¿no? Ya está. O si quieren este número de página también pueden traer aquí, pero el año no pueden separar del autor, ¿ya? Lo que es página pueden traer aquí, antes del punto, ¿sí? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, en ambos casos sigue siendo lo mismo, ¿ya? Preguntas. La computadora realiza automáticamente esto al poder citar. Sí, correcto. Vamos a ver, hemos dicho el día viernes, ¿no? Está descargándose la compu. Ya. Ahora, me preguntaban hace un momento de lo que son, si son 2 autores, 3 autores, 4 autores, 5 autores, ¿no? Y les decía que es uno de los principales cambios de sexta a séptima edición. ¿En qué sentido? ¿No? Era medio gracioso, ¿no? Medio complicado, ¿no? Más que gracioso, la sexta edición. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿no? Si el autor tenía un autor, no pasa nada, ¿no? Pero si tenía de 2 hasta 5 autores, en la primera cita se mencionaban a los 5 autores, ¿no? Y a partir de la segunda cita, solamente se mencionaba al primero, seguido de la palabra et al, ¿sí? Et al. Y otro significa en latín, ¿sí? Ahora, si la obra tenía o la fuente tenía más de 6 autores, desde la primera cita se colocaba al primer autor seguido de la palabra
et al. ¿Sí? Ahora, en la séptima edición ha cambiado eso, ¿no? Ahora es lo siguiente. Si la fuente tiene un autor, entonces en todas las citas colocamos al autor, ¿no? Si la cita tiene dos autores, en todas las citas igual colocamos a los dos autores. Pero si la fuente tiene más de 3 autores, desde la primera cita colocamos solamente al primer autor seguido de la palabra et al. ¿Sí? Ejemplo, vamos a colocar aquí, ¿ya? Ahí está. Estamos haciendo una cita textual dentro del párrafo. Digamos que termina ahí mi cita. Abro paréntesis. Pairumani, coma, y pongo I, ¿no? Esta es la I inglesa, ¿no? Pongo calle, ¿sí? Este es el apellido del primer autor, esto es el apellido del segundo autor. Coloco coma, coloco el año, coloco lo que es número de página, ¿sí? Ya está. Para que se vea en el mismo, ahí está, ¿no? 2 autores, ¿sí? La I. Pueden colocar la I española normal, ¿no? La I, Y, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, rojo, coma, amarillo, y, ¿no ve? Aquí aumentan además de la I, la coma, ¿sí? Cuando son 2 autores, ¿sí? Ahora, cuando son más de 3 autores, ya hemos dicho, desde la primera cita, entonces, digamos, estoy haciendo mi cita, aquí empieza mi cita, concluye ahí, ¿sí? Entonces coloco Pairumani, y esto tiene que estar en cursiva, ¿sí? Et al. Esto van a colocar en cursiva, aquí no puedo colocar yo. Entonces colocan 2019, digamos, página 32. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, eso es cuando es más de 3 autores, ¿no? Entonces, este et al, ya saben, significa y otros, ¿sí? Y otros. Es así como se hace con o cuando tiene varios autores. Preguntas de cierre. Dentro de un mismo documento o trabajo, ¿se puede usar las dos formas de cita? Sí, se puede utilizar, no hay problema, pero, ¿no? Si ya le estoy resaltando al autor, por ejemplo, a Kotler, digamos lo que decía, entonces en todas las citas resaltaré nomás, ¿no ve? Entonces, ya es criterio, ¿no? Entonces, por algo he resaltado, ¿no? Entonces resaltaré en todas las citas, ¿no? Pero es mi criterio, por ejemplo, en este momento, ¿no? En APA, en ningún lugar no van a encontrar eso, ¿no? Entonces, siempre dice criterio de la persona que está desarrollando, ¿sí? Cuando un autor cita a otro autor en su libro, ya, se llama cita secundaria. Mañana les comparto, pero de todos modos les adelanto, ¿sí? Entonces decía, ¿no? Yo agarro un libro, quiero citar un párrafo, digamos, y justo ese autor cita a otro autor, ¿no? Entonces se hace así. Igual, ¿no? Cita textual, agarro el documento, o el texto, perdón, termina la cita y coloco Morín 1999, ¿no? Aquí puedo colocar todavía página, digamos, 12, ¿no? Y aquí viene algo, lo hermoso, ¿no? Citado en Pairumani 2020, página 12. No, también no puede ser en la misma página, no creo que haya mucha coincidencia, ¿no? Entonces pongamos 123. Entonces, ¿qué significa esto? Yo estoy consultando el libro de Pairumani, ¿sí? Ese libro estoy leyendo, ¿sí? O ese libro estoy utilizando para mi tesis o para mi trabajo cualquiera, ¿no? Pero este señor Pairumani a la vez cita
a este otro, ¿no? A Morín, ¿sí? Ahora ahí tengo dos opciones, ¿no? Yo puedo buscar el libro de Morín, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, directamente hacer la cita a Morín, sin necesidad de Pairumani. Pero no encuentro el libro, ¿sí? No encuentro, he ido a la biblioteca, he googleado, he hecho todo, no encuentro. Entonces, simplemente me quedo con este libro, ¿no? Pero como esto no corresponde, o sea, no dice este señor, lo dice es Morín, entonces tengo que dar a conocer a Morín, ¿sí? Ahora, esto es, por ejemplo, una cita parentética, ¿no? Yo puedo hacer una cita narrativa, ¿no? Aquí voy a hacer, ¿ya? Entonces, el mismo, digamos, ¿no? Entonces, para Morín, ¿sí? Entre paréntesis, estoy haciendo narrativa, 1999, página 12, digamos, es el mismo, citado en Pairumani 2020, página 12. Ahí está. Esa sería mi cita eh, narrativa, ¿sí? Entonces ya estoy resaltando al autor, ¿no? Y entre paréntesis me quedan los datos, pero a la vez como yo estoy consultando esto, el texto, también tengo que dar a conocer. Ahora, esto de esta forma solamente se hace cuando es cita, ¿no? Ahora, cuando es referencias, es decir, cuando es bibliografía, como yo he consultado solamente este texto, entonces solamente va a aparecer esto en referencias y no esto, solamente aparece en las citas. Preguntas, con eso creo que ya estamos terminando, ¿no? Entonces, esas son las citas textuales dentro del mismo párrafo, ¿no? Ahora, ¿cuándo son dentro del mismo párrafo? Cuando son menor a 40 palabras. Preguntas. A ver, Rosemary Choque Cuevas. ¿Cuándo es una cita textual dentro del mismo párrafo? Rosemary. Ya no quieren hablar, ¿no? Pero si no tiene año ni página y otro autor lo nombra, ¿cómo podría nombrar? Según Pairumani, solamente así. Entonces inventamos, ¿no? Según Pairumani, S.F, ¿no? O decimos aquí, ¿no? Como esto, ¿no? Esta es la cita textual, ¿no? Entonces decimos simplemente Pairumani S.F, ¿no? Citado en, ¿no? Entonces iría lo mismo, o sea, no veo ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, con eso terminamos nuestra primera sesión. Mi recomendación, hagan todas las tareas. Solamente así van a tener más dudas, porque tal vez no lo han hecho todavía. ¿Sí? De hoy día no he visto. Entonces, hagan, ¿sí? Hagan las tareas. Ahora, ¿tienen dudas? Tienen un foro en plataforma, escriban ahí su pregunta, ¿no? O si no, en el grupo de WhatsApp. Pero no hagan de forma privada, ¿sí? Obviamente pueden hacerlo, no es que le estoy diciendo no, pero cuando lo hacen en forma grupal o en el grupo, ayudan a otros, ¿no? Hay otros que tienen miedo a preguntar, ¿sí? Entonces, alguien ya preguntó, entonces, ya, yo respondo, entonces ya le ayudaste a la otra persona más en hacer la pregunta. Entonces, hagan las preguntas en el foro o en el grupo de WhatsApp y hagan las tareas, ¿listo? ¿Será posible que nos facilite el manual de APA? A ver, voy a intentar, ¿sí? Tengo en formato ebook, ¿no? Ahorita está disponible en Amazon, ¿sí? Creo que está a 45, $50, ¿listo? Y ahora, como les decía, yo ya tengo una recopilación de esto. Obviamente, solamente citas, referencias, lo que nos sirve muy pronto a la venta, ¿sí? Este formato lo utilizamos de igual manera en las citas parafraseadas, sí, pero no, es diferente, ¿sí? Incluso en este momento solamente hemos visto cuando es menor a 40 palabras, ¿no? Cita textual.
pero cuando es más de 40 palabras, tiene otro formato. Mañana vamos a ver eso, ¿sí? Muy bien. Está programado para hoy y para el día jueves nuestra sesión, ¿no? Estas sesiones son complementarias por si acaso, ¿no? Todas las actividades, todo el material se encuentra en plataforma, ¿sí? Ahora, como les digo, para el día jueves, ¿está bien el día jueves o prefieren el día viernes cuando ya hayan terminado de ver todo el contenido? Pregunta. Ahora pueden manifestarse, ¿no? Ahorita estamos entre 11, se han salido entre 3. ¿Silencio otorga? El día jueves así podemos, viernes. Simplemente sugiero, ¿no? O sea, por mí no hay problema el jueves, ¿no? Pero solamente tenemos programado 2 sesiones, no podemos hacer 3, ¿no? Entonces tengo yo otras actividades, entonces pues les sugiero para que vean todo el material y el día viernes lo cerramos todo, ¿no? Ahora, si hacemos el jueves, el viernes van a ver más material y van a tener más preguntas tal vez, ¿no? Simplemente por eso, ¿no? Viernes, el jueves está bien. Ahora, ¿cómo hacemos? Creo que hay un empate técnico, ¿no? Vamos a hacer una votación mañana, ¿ya? Como hemos hecho para el horario de hoy día. Entonces, vamos a hacer para el día, ¿sí? Entonces, jueves o viernes. Simplemente eso va a ser. Y vamos a hacer en el día que gane, ¿sí? Ahora, en cuanto al horario, ¿está bien a las 21 horas o quieren hacer otra votación? Ya sea para cualquier día. Horario, ¿está bien? 21 horas. Misma hora, misma hora, misma hora. Muy bien. Entonces, en horario no vamos a hacer otra votación, simplemente para el día, ¿sí? Entonces, mañana voy a habilitar un formulario para la votación en el cual va a ser jueves o viernes. Entonces, hacemos en el día ganador. ¿Listo? Entonces, un placer. Eh, Nos vemos el jueves o el viernes. Que estén muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, buenas noches, licenciado.